Xavier. Bueno, ¿cómo están? Ahora sí, arrancamos. Buenas tardes para todas y para todos. Arrancamos un nuevo encuentro del ciclo charla-debate. En este caso vamos a estar hablando eh, por el tópico, bajo el tópico, o a partir de la pregunta ¿para qué sirve la literatura? ¿Qué importancia tiene? Hoy con dos invitados especiales de lujo, como María Inés Krimer y Quique Ferrari, en este espacio que abre la Fundación La Balandra como el cuarto sábado de cada mes, como es habitual ya, el tercer año consecutivo de este ciclo de debates, para hablar un poco del oficio, este oficio de escribir, a partir de escuchar a los protagonistas, ¿no? Las escritoras, los escritores. Hemos tenido también editores, directores de editoriales, diseñadores, traductores. Pero antes de meternos de lleno con la charla y presentar formalmente a los invitados, le voy a dar el pase a Adrián, el técnico de la sala, que nos va a explicar un poquito los detalles de este encuentro y después también repasar la agenda que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes, Gastón. Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, lo primero, un poquitito les vamos a informar que mantengan sus micrófonos en silencio mientras que se va haciendo la charla con estos dos escritores. Así se puede todo desarrollar de la mejor forma posible y si hay alguna después pregunta o alguna inquietud de algunos, bueno, levantan la mano o se abre el micrófono. Bueno, hoy la agenda de La Balandra viene un poco cargada y lo primero es lo más lindo que le pasó a la Fundación La Balandra, que es que el lunes próximo, o sea, el 24 de abril, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha declarado de interés cultural todas las actividades desarrolladas por la Fundación La Balandra. Esto se va a dar en la legislatura porteña. Van a exponer el licenciado Carlos Costa, que es el fundador y presidente de Fundación La Balandra, y el señor y escritor Gastón Fiorda, secretario y gestor de todas las actividades, y el vicepresidente de la Cámara Legisladora, el señor Roy Cortina. Esto va a ser ahora el lunes 24 a las 18 horas en la legislatura porteña. Esto queda en la calle Perú 160 en Capital Federal. Pueden concurrir todas las socias, los socios y todas aquellas personas que estén interesadas y que trabajen con Fundación La Balandra, aunque no sean socios en sus actividades que se van anotando. Esto es realmente un momento muy importante para la Fundación y sería muy lindo que todos nos pudiesen acompañar en este momento realmente tan importante. Repito, es el lunes próximo a las 18 horas. Luego, el lunes 24 tenemos la segunda clase magistral de composición del personaje, que la va a dictar Carlos Chernov, nos guiará para desentrañar cómo se genera la composición del personaje y comprender que la fuente de todo personaje termina siendo nosotros mismos. De ahí la idea de que todo lo que escribimos es autobiográfico. Conflictos, temores, frustraciones y sobre todo preguntas. Esto se va a dictar el lunes 24 en el horario de 19 a 21 horas, horario argentino. Lo dictará Carlos Chernov. Es una actividad arancelada, pero como siempre va a haber para todas las socias y socios descuentos importantes. Yo ahora les estoy enviando ya las vías de comunicación para que se puedan ir inscribiendo todos en esta y cada una de las clases y talleres que hay. Luego tenemos el martes 25 de abril un Instagram Live con Alejandro Duccini. Alejandro Duccini es escritor, coordinador de talleres de lectura y periodista especializado en deportes. Además de colaborar con nuestra página web, Literatura y Deporte. Es una oportunidad de que vamos a conversar sobre distintas notas que fueron publicando en exclusiva desde el año pasado y en la temporada 2023, donde emergen los universos de Bruce Lee, el boxeador Harry Huff y la pasión del fútbol en la época de los mundiales, contada por los escritores Julio Villoro, Eduardo Galeano y entre otros. Esto se va a dictar
el 25 de abril, en el horario de 18 horas hora argentina, con la modalidad Zoom. Lo va a moderar Lucía Parravicini, y es una actividad abierta al público, libre y gratuita. Luego tenemos otra actividad importante también hoy para la Fundación La Balandra. Ahora en abril, el día 28 de abril, la Fundación La Balandra presenta la antología del solo bíblico y los cuentos en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esto se producirá tras la selección de los 12 cuentos ganadores en la tercera edición del concurso de narrativa en la categoría cuento. Esto va a ser el viernes 18 a las 16:30 hora argentina, en la Sociedad Rural, en el stand 1400 Pabellón Amarillo. Para todos nuestros socios y socias va a haber una entrada en forma gratuita. Luego tenemos el tercer seminario de escritura, que nos va a guiar el escritor Guillermo Martínez con la propuesta 10 cuestiones fundamentales en la escritura de la ficción, donde se abordarán problemas recurrentes en la ficción, como la ejecución, desarrollo de personajes y el cierre, especialmente en los géneros policial y fanático. Algunos de los autores y autoras que servirán de ejemplo a través de la obra son Jorge Luis Borges, Patricia Highsmith, Henry James, Alejandra Camilla. Esto se va a dictar el lunes 8 y el 15 de mayo, de 9 a 21 horas, horario argentino. Va a ser vía la modalidad Zoom. El seminario lo va a dictar Guillermo Martínez. Esto es un seminario arancelado, por lo tanto, como digo, todos los socios y socias van a tener descuentos especiales para este tercer seminario, que lo van a encontrar en Seminario Guillermo Martínez. Luego vamos a tener 4 encuentros que se van a dictar durante el mes de mayo, en los que abordaremos el deporte de manera inteligente y emocionante, a través de relatos íntimos y bellísimos que abren las puertas para descubrir que el deporte no solo se mira y se siente, sino que además se lo puede leer. Algunas de las autoras y autores que se leerán son Jack London, Julio Cortázar, Juan Frum, Leila Guerrero, Eduardo Galeano y Nick Hornby, entre otros. Esto se va a dictar martes 9, 16, 23 y 30 de mayo, de 19 a 20 y 30 hora argentina, por la modalidad Zoom. Lo va a moderar obviamente Alejandro Duccini. Es una actividad arancelada y para todos los socios y socias hay importantes descuentos. Ya les estoy enviando al chat los medios de comunicación para su inscripción. Y por último vamos a tener el sábado 13 de mayo el tercer encuentro de Tinta Fresca, que nos va a acompañar Esther Gerritsen para presentar el libro El Regreso, una de las voces más interesantes de la narrativa de los Países Bajos en los últimos años. Esto va a ser el 13 de mayo a las 18 horas hora argentina, por la modalidad Zoom. Lo va a moderar Gastón Fiorda, y la traductora va a ser Micaela Van Meulen, para ser de traductora. Esta es una actividad abierta al público y gratuita. Ya les estoy mandando los vías de comunicación para su inscripción. Y no se olviden que el lunes es el día en que la legislatura porteña declara de interés cultural a la Fundación La Balandra, así que sería realmente un gusto todos los que pudiesen concurrir a las 18 horas a la legislatura porteña Perú 160. Sería realmente un placer y un honor que todos estuviesen. Bueno, esto por ahora sería todo, Gastón. Te paso la palabra. Bárbaro, Adrián, muchísimas gracias. Bueno, ya nos metemos. Brevísimas reseñas biográficas de los invitados. María Inés Krimer, escritora, docente, nacida en Paraná, provincia de Entre Ríos, actualmente reside en Buenos Aires, publicó, entre otras cosas, una obra de relatos, escribió el libro de cuentos Veterana en 1998, ediciones Florida Blanca, posee diversas novelas, entre ellas La hija de Singer, primer premio del Fondo Nacional de las Artes, Noxa, finalista del premio Hammett en 2017, y participó en el género negro en 5 autores latinoamericanos, 2018 Babel, entre otros textos. Quique Ferrari escribe en revistas y blogs literarios, tales como La Granada, Sudestada, Marea Popular, entre otras. Es autor de novelas como Operación Bukowski, Lo que no fue, ganadora de la primera mención del premio Casa de las Américas, Puntos Ciegos, que escribió en coautoría con Juan Mateo,
y del libro de cuentos Nadie es inocente. Varios de sus libros tienen traducciones al francés y al italiano, que de lejos parecen moscas. Recibió el Premio Memorial Silverio Cañada a la mejor ópera prima criminal en la Semana Negra de Gijón en 2012 y será publicada en Italia, Francia y Estados Unidos, entre otros países. Bueno, iba a arrancar con la consigna, siempre digo algo, dos líneas, pero el otro día vi una película, así de informal arranco hoy, con Juan Minujín, que se llama El Suplente, es un docente, no sé si la vieron. Interesante porque arranca la película y lo primero que se ve es a Martín Coan actuando, raro. Hacen la presentación de un libro de poesía y yo creí que ahí terminaba la participación de Martín Coan, no, pero después hay un ida y vuelta con Juan Minujín interesante. Juan Minujín es un docente de literatura, suplente, de ahí el nombre de la película, que da clases en una escuela de zona sur de la provincia de Buenos Aires, y comienza el primer día. La primera pregunta que le hace a los chicos es: ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué piensan que sirve la literatura? El mismo tópico que tenemos nosotros. Los chicos le dicen: para absolutamente nada, no sirve para nada, no tiene ningún sentido práctico. Y lo mismo le pregunto a ustedes, ¿no? La literatura, como casi todas las cosas, cae en esa especie de bolsa utilitarista en la que básicamente pensamos que todo tiene que tener algún motivo, alguna practicidad, algún elemento que casi que nos autoabastezca. La literatura me parece que escapa un poco, como cualquier expresión artística, de esas cuestiones más maniqueas, ¿no? Utilitarias, de, bueno, me sirve, no me sirve. Pero los dejo a ustedes y le doy formalmente la bienvenida ahora sí a María Inés Krimer y a Quique Ferrari. ¿Cómo estás, María Inés? Hola Gastón, un placer compartir este espacio. Permitime felicitar a la Balandra por la distinción de la legislatura, me parece como un reconocimiento muy importante a la acción y a la cantidad de propuestas que tiene, así que en buena hora por eso. Y bueno, saludo a todos los presentes también. Es un tema muy interesante, ¿para qué sirve la literatura? Yo vi El Suplente y además soy muy amiga de la guionista. Sería interesante preguntarle por qué se decidió con ese inicio, con las líneas de Martín Coan, ¿no? Yo también me lo he preguntado muchas veces. No es una respuesta muy sencilla. Yo coincido que no sirve para nada, me parece como muy provocador el tema, pero a la vez, en un segundo momento de reflexión, a mí en lo personal sí me sirvió para algo. Me sirvió para que en los momentos que yo me siento a escribir, me produce como un bloqueo del dolor. Me alejo de la realidad y me alejo del dolor. Y no es un tema menor, ya porque generacionalmente he pasado por momentos de Argentina complejos y momentos personales complejos. En el momento que yo me sentaba a escribir, en el momento que me siento a escribir, me parece que entro en una zona diferente, donde el dolor o las preocupaciones personales o existenciales se alejan un poco, y a eso le doy muchísimo valor. Por otro lado, siempre me acuerdo de unas máximas de Leopoldo Brizuela, este escritor y colega tan recordado y tan brillante, cuya pérdida tan temprana todavía seguimos lamentando, que él siempre decía: escribir tranquilos nuestras historias tranquilas, eso alcanza. Quique Ferrari, te doy formalmente la bienvenida y te lanzo esta misma pregunta. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Para qué te sirve a vos la literatura? Hola, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, saludar a todos, a los presentes, a la gente de la Balandra, agradecerle la invitación y pedirles que le hagan llegar un abrazo a Alejandro Uccini, a quien le debo haber estado en el gráfico. Dicho esto, yo tengo, depende del momento, distintas respuestas a esta pregunta. Igual que lo que decía María Inés recién, lo primero que se me ocurre, lo que más me tienta a decir, es que no sirve para nada. Y que eso es un valor, que no sirve para nada. No,
la huida del espacio utilitario, mercantilista, digamos, eso, que no sirva para ninguna cosa, que sea tiempo robado a todo aquello que sirve, el tiempo dedicado a la literatura. Yo pienso siempre más la literatura como lector que como escritor. Entonces pienso más el tiempo que yo dedico a leer, o el tiempo que le dediqué a leer. Leer es la única continuidad que tuvo mi vida. Digamos, mi vida adulta tiene algunas otras continuidades, pero la única continuidad que tiene el total de mi vida es el tiempo dedicado a la lectura. Y entonces me parece que es interesante pensarlo en un primer momento así, como una suerte de provocación, ¿no? Como decía Abelardo Castillo. Bueno, no sirve para nada. Esto por supuesto no es cierto. No es cierto que la literatura no sirve para nada. Y entonces, puestos a ser honestos, hay que afinar un poco, ¿no? Tenemos todos que afinar un poco la lectura, es la segunda parte de lo que decía María Inés, y preguntarnos en serio para qué nos sirvió, porque nadie le dedica tantas horas de su vida primero al ejercicio de la lectura y después al ejercicio de la escritura, si le parece que no sirve para nada. Y entonces, a mí me parece que la literatura es el evento más social que es posible imaginar, porque es social a lo ancho y a lo largo. Me permite dialogar ahora mismo con mucha más gente de la que puedo dialogar día a día. No sé, voy a una reunión y hablo con un montón de gente, igual es menos gente que con la que yo puedo dialogar a través de lo que escribo o a través de lo que leo. Y es un diálogo también a lo largo, porque es un diálogo que yo mantengo con escritores que escribieron hace 600, 1500 años, y aunque la idea de posteridad está un poco sobrevaluada, porque en realidad la mayoría de nosotros dentro de 10 o 15 años, o 10 o 15 años después de nuestras muertes, nadie nos va a leer más. Todos soñamos con la idea de la posteridad, pero nadie puede nombrar 5 escritores de hace 700 años. Entonces, es muy pocos, pero quiero decir, es posible que dentro de 30 o 40 o 50 años, sí, Platón, y hay más, pero quiero decir, es muy poco. Vamos a nombrar, por ejemplo, 10. Y entonces nos damos cuenta que del volumen tremendo de escritores que hay, probablemente no califiquemos ahí. Pero sí es probable que alguno de mis libros, dentro de 20, 30, 40 años, se encuentre con un lector más en la biblioteca del nieto de alguien. Y que entonces alguien, 30 o 40 años después de mi muerte, vuelva a dialogar conmigo. Y entonces eso también es una de las, entiendo yo, una de las funciones que la literatura puede tener. Entonces ya tenemos dos, tenemos la posibilidad de diálogo, tenemos la posibilidad del tiempo robado a la alienación, y por supuesto, por lo menos la ficción es una máquina de construir pensamiento utópico. Si uno dice, me dijo Paco Taibo la primera vez que hablamos, si uno va a leer literatura de dragones y se queda leyendo nada más que la literatura de dragones y se aliena ahí, no va a aprender nada, pero si uno va a la literatura de dragones y montas del dragón y lo saca a pasear y después vuelve a la realidad, o sea, hace ese ejercicio de evasión hacia la ficción y después vuelve con la información que se trajo de la ficción a la realidad, bueno, los dragones nos van a defender en el día a día, los dragones nos van a servir para enfrentar cada día de nuestras vidas. Entonces ya tendríamos pensamiento crítico y posibilidad de diálogo y el uso de la imaginación propia y de la imaginación colectiva. Así que me parece que por ahí habría algunas primeras respuestas. Seguramente son más. De hecho, mientras estaba hablando había pensado otra, pero ahora se me escapó.
aparecer más en el diálogo, pero me parece que una primera línea de respuesta estaría por ahí. Tiene un sistema de utilidad que no es el sistema de la producción, digamos, aunque cuando nos sentamos a escribir estamos produciendo, y a mí me gusta pensar este oficio que puede ser inútil como un trabajo también. Entonces también ahí hay una tensión entre esto que sirve para dialogar y que sirve como forma de reproducción social o de circulación social de las ideas, y un producto, ¿no? En definitiva, quiero decir, el capital todo lo transforma en mercancía, y transforma en mercancía también esto que nos hace tanto bien. Pero entiendo que por ahí habría unas primeras respuestas. Seguramente esto se va a ir ampliando con lo que vayamos dialogando. Pienso a partir de lo que dijiste vos, Quique, esto de, bueno, es una válvula de escape a esta alienación en la que vivimos, y coincide con lo que decía María Inés, casi como refugio, ¿no? De ese dolor que a veces nos genera el mundo que nos rodea. Y esta alienación que no es productiva en los términos mercantiles, como los planteamos, lo pienso casi como un sistema de resistencia, ¿no? Es un acto de rebeldía también, dedicarse 2, 3, 4 horas a leer o a escribir, robarle al tiempo utilitario de la diaria, porque uno también necesita producir y económicamente está atrasado y atravesado por esos mandatos. Pero digo, es casi también un acto de rebeldía, dedicarle tiempo a la literatura, algo que a priori no parece ser algo que se pueda monetizar, ¿no? ¿Puedo agregar algo respecto de lo que Sí, dijo por supuesto. Quique, siguiendo Sí, la sí. línea? Que hay otro tema, me resultó como muy interesante seguir la reflexión de él, porque yo también pienso que la literatura es una actividad solidaria, al punto que del otro lado siempre hay un lector, o sea que siempre nos estamos dirigiendo a alguien, y ese es un valor que en estos tiempos de un capitalismo tan desenfrenado, donde todo tiene un valor, o todo el valor parecería que se reduce en poner likes en las redes, me parece que cobra una importancia fundamental. Yo tuve la oportunidad de formarme en un taller, el de Guillermo Sacomano, que siempre reivindico porque fue un proceso de formación muy fuerte, donde él señalaba todo el tiempo esto, que del otro lado hay un lector y vamos en búsqueda de los lectores. Pero también hay otro lector que somos nosotros mismos, o sea, me parece que importa cómo nos formamos como lectores y qué leemos cuando leemos. Yo estaba pensando ahora, qué sé yo, Cervantes, por ejemplo, fue un lector muy agudo de las novelas de caballería, o podemos pensar que Joyce fue un lector muy agudo de Freud, por ejemplo. Entonces, eso es como muy interesante también, cómo nos formamos a nosotros mismos como lectores y cómo vamos a través de la literatura yendo en busca del lector. Por eso ese aspecto solidario de la literatura me parece como muy, muy importante destacar. Más en estos tiempos donde a veces, y por ahí lo planteo como un tema de debate, se confunde el valor literario de un texto con los likes que tienen las redes. Eso me interesaría mucho, por ejemplo, conocer la opinión de Quique o de a lo mejor de quienes nos están acompañando en este encuentro. Quique, ahí. Retomo un cachito lo que decía Gastón, y entiendo que puede ser. Yo tengo una relación un poco tensa con la posibilidad de sentirme que me estoy rebelando contra el sistema con mucha facilidad. Quiero decir, yo tengo una concepción más o menos terminada, ¿no? como completa, de lo que opino del mundo en el que vivimos, no tanto de cómo resolverlo, que no tengo tanta claridad, pero sí una opinión bastante acabada del momento del mundo que nos tocó vivir. Y entonces sí, a lo largo de mi vida, en distintos momentos,
acciones que yo creía o que creo tendientes a modificar ese estado de cosas. Y cuando esas acciones las tuve que dejar de hacer o no pude, o sea, los espacios en los que las hacía dejaron de funcionar, o dejaron de funcionarme, por lo menos, me refugié en otras cosas que me interesaba hacer y que me permitían no ahogarme en el día a día. Y entre ellas la literatura. Entonces, en mi caso, no digo que sea para todos, pero en mi caso, sentir que me estoy rebelando contra el sistema, haciendo una cosa que lo que hace es permitirme sobrevivir, se me hace como que yo me estuviera haciendo trampa. Pero lo que sí pienso es que probablemente esto era lo otro que quería decir, me había olvidado, volvió mientras hablaba María Inés, que es, hay una cosa más que nos da la literatura, que es una cosa que le escuché a Bolaños en una entrevista, que es, no importa qué faltantes tengamos, ¿no? Faltantes económicos, faltantes sociales o sentimentales, la literatura nos permite vivir nos permite vivir bien durante un momento. Si yo estoy en un momento en el que tengo muchas deudas, si mi trabajo es horrible y estoy cansado y las cosas no funcionan, leo 2666, me siento un rato con los detectives salvajes para volver sobre Bolaño, entonces estoy viviendo por encima de mis posibilidades. ¿No? En ese momento yo estoy teniendo una vida mejor que la que tenía hace un rato y mejor que la que tienen otros que no tienen problemas de guita en ese momento, que no están muy cansados, cuyo trabajo no es horrible. Hay algo ahí que la literatura nos da, nos regala, nos ofrece, que eso, que nos eleva la calidad de vida, nos eleva realmente la calidad de vida. Y entonces, en ese sentido, me parece que sí confronta de frente con el sistema. Lo pensaba, quería decir algo vos, María Inés, a propósito de lo que dijo Quique. Sí, yo en ese aspecto coincido totalmente. O sea, para mí, en mi formación como lectora, ya dejando de lado la escritura, no hay mejor momento, el momento que siempre estoy buscando a lo largo del día y en las distintas circunstancias que a uno le toque vivir, en donde la lectura funciona como un antídoto a la preocupación, como un antídoto a la frustración, como un antídoto frente al dolor, y eso es un valor muy importante. Además, creo que también es como una responsabilidad que tenemos autoras y autores, de promotores de la lectura. A lo mejor en este momento sería como muy interesante todas las opciones que se brindan. De hecho, en este momento lo estamos haciendo, tratando de invitar un poco al momento de cercanía de la lectura, porque realmente es un encuentro extraordinario y funciona muy bien como para todas las adversidades que uno tiene que enfrentar en el día a día. Incluso muchas veces la frustración, en el caso de escritoras y escritores, de las dificultades de publicar. Ese sería un tema también a reflexionar y a debatir. Yo soy una escritora de provincia, o sea, viví gran parte de mi vida en Entre Ríos, después en la provincia de Buenos Aires, y en mi formación como lectora he sido testigo de grandes textos que no han tenido la posibilidad de ser editados y por lo menos, y mucho menos de ser conocidos. O sea, estamos hablando de la centralidad de Buenos Aires, de la marginalidad de muchos autores y autoras de provincia. Entonces, me parecería importantísimo, por ejemplo, que existieran más políticas públicas y más espacios respecto a fomentar la lectura, porque uno no se forma solo como lector, tiene que existir un estímulo, una cercanía, un entusiasmo, y eso me parece que es una responsabilidad muy importante de
las políticas públicas, de las autoridades culturales y también de nosotros como escritoras y escritores. Sí, yo pensaba a propósito de lo que decías vos, Inés, esto de la literatura como una acción también, un fenómeno solidario, y lo trataba de vincular con esto de, bueno, es un ejercicio que a veces se hace de manera personal, pero también es un fenómeno colectivo. Mientras preparaba un poco el material para la charla de hoy, había visto y repasando la campaña del colectivo Memoria, Verdad y Justicia del 2020, a propósito del 24 de marzo, el día que nosotros celebramos, conmemoramos el Día de la Memoria, después de aquel funesto golpe del 76, llevó el lema "Prohibido no leer". Prohibido no leer. Y difundió en aquel 24 de marzo del 2020 un listado de libros absolutamente literarios que fueron prohibidos en su momento por la última dictadura cívico-militar. Entre ellos, bueno, hay una lista grande, pero para nombrar algunos: El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, Respiración artificial, de Ricardo Piglia, por supuesto Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. ¿A qué voy con esto? Digo, también la literatura tiene correlato social, tan inocente no es, en definitiva, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo que tiene ese correlato social. De hecho, por haber atravesado la dictadura en mi adolescencia, recuerdo perfectamente los edictos de prohibición de esos libros. Era una larguísima lista que hasta incluía los libros, recuerdo, de Paul Diver, de Ariel Dorfman y muchos otros, incluso con títulos engañosos que se ve que con una lectura un poco ligera de títulos y contenidos zafaron, y otros que fueron prohibidos y eran, entre comillas, absolutamente inocentes. No, la literatura tiene, creo que, una posibilidad interna revolucionaria muy, muy importante. Uno de repente, a través de la literatura, primero dialoga con otras culturas, dialoga con los muertos, dialoga con todo un bagaje cultural que te forma y que te permite una lectura mucho más inteligente e interesante de la realidad. ¿Quique? Sí, disculpe, me distraje porque había una pregunta y quería saber. Ahora en un ratito ya habilitamos a que la gente, como ocurre siempre, participe, charle con ustedes. Sí, habría que hacer un trabajo sobre las prohibiciones de la dictadura. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la prohibición de Un elefante ocupa mucho lugar, de El Sabor, un relato infantil para nada inocente. O que hayan sugerido eh, que no trajeran, porque los publicaban en México, que no trajeran, que no dejaran entrar El Capital de Marx porque estaba sospechado de marxismo. Y así como hacían estas lecturas más bien estúpidas, ¿no?, que sospecharan de marxismo el Capital, hay otras lecturas muy interesantes. Hay un informe de inteligencia que está dando vuelta por ahí, un amigo mío, Juan Mateo, ¿no? Sí, lo conocen a Juan. Sí, estuvimos charlando con Juan a propósito de Materiales para una pesadilla, un novelón que hizo Juan. Está trabajando sobre un relato en el que parte del material es ese informe de inteligencia de la dictadura sobre Mascaró, de Haroldo Conti. Y es un informe que está leído por el enemigo, pero está muy bien leído. Entonces pasaba eso, convivían en ese universo del mal absoluto, desde la lectura más general, digamos, de Prohibir Operación Masacre, un libro que pedía a gritos que enfrentara las dictaduras, lecturas más torpes, como sugerir que quizá Marx podía ser marxista, hasta lecturas muy finas, como este informe de inteligencia, o darse cuenta que había algo, un huevo de serpiente rebelde en la literatura infantil de Bornemann. Lo que creo que habría que
que pensar cuando encaremos esta tarea o cuando alguien encare esta tarea, siempre hay un primer Pará, Quique, a ver, Adrián, ¿podrás silenciar a Inés? Inés, tenés el micrófono abierto, Inés. O no vos, otra Inés. Ahí está, ahora sí. Sí, Quique, disculpa, No, nada. Y decía, cuando lo encaremos, o alguien lo encare, a mí me gusta usar la primera del plural porque pienso con género, sí, digamos, sí. humano. Encare esto, debiéramos hacerlo desde una perspectiva que no sea prohibido no leer, porque la literatura, si hay algo que no tiene que ser la lectura, si hay algo que no tiene que ser, es obligación. Tenemos que lograr un acercamiento a la lectura que es el único que funciona, que es a través del placer, a través de esa maravilla que nos produce el descubrimiento de mundos posibles, de eventos posibles. Eso me parece que es una tarea muy interesante que en algún momento alguien encarará y que va a funcionar como un apéndice a esta idea de no olvidar, ¿no es cierto?, de la memoria, la verdad y la justicia. Les hago la última de mi parte y ya después abrimos el juego para que la gente pregunte, charle con ustedes, comente lo que le parezca. Es algo, bueno, raro, no sé cómo voy a poner en palabras, pero porque no tengo muy en claro lo que quiero decir, pero la idea sería, ¿sienten que cuando leen o cuando escriben están en la versión más auténtica que pueden ser? O sea, son más fieles a sí mismos, se sienten, no sé, más cercanos a lo que esencialmente se consideran que son. No sé si se entiende la idea porque me cuesta como hilvanar las palabras para que quede claro lo que quiero preguntar. Si son lo que quieren ser, lo que más quieren ser justo cuando están leyendo o escribiendo algo. Yo creo que sí, yo siempre estoy escribiendo lo mismo, aunque cultivo distintos géneros, porque he ido desde la autoficción con mis novelas Papeles de Ana hasta policiales que continuamente estoy escribiendo, que parecerían ser géneros contrapuestos, y en última instancia yo siempre estoy escribiendo sobre mi visión del mundo y como yo lo veo, así que no veo como una mayor diferencia respecto a una versión, como decías vos, de mí misma. Creo que a través de los distintos géneros uno siempre está escribiendo lo mismo, que es en última instancia una intervención en el mundo y una forma política de ver el mundo. A mí me interesa mucho la relación de la literatura con la política. Por eso siempre recuerdo a David Viñas y sus maravillosos seminarios donde relacionaba todo el tiempo lo que uno escribe con el momento político y económico en que la obra se produce. Eso me parece como muy importante rescatar. Últimamente no se habla demasiado de eso. ¿Quique? Bueno, yo espero que sí. Espero que cuando me siento a escribir esté siendo la versión más acabada, digamos, más pura de mí mismo. No lo puedo asegurar porque uno no se conoce también a uno mismo. Sí estoy seguro que soy ese cuando leo, porque leer es, decía Borges, una actividad más privada y más civilizada. Y entonces cuando uno está solo, realmente a solas con uno mismo, probablemente esté menos mediado. Así que entiendo que sí, que cuando leo probablemente sea el momento en el que estoy más en jaque, digamos, más solo conmigo mismo y con el texto, pero espero ser también todo lo honesto que puedo ser con el tipo que supongo que soy o que quiero ser cuando me siento a escribir. Eso. Un tecito, ya tomaste algo. Ahí está, la inspectora Liliana Boquín está con la inspectora aparte, Liliana Boquín con el micrófono abierto. Ahora vamos a habilitar el micrófono. Veo a Carolina había Beatriz hecho una Sanz. pregunta. Sí, Carolina está con la mano levantada. Sé que hay otras preguntas en el chat, hay participación activa interesante en el chat.
aquel que quiera ir preguntando puede hacer como Carolina, levantar la mano así, es una reacción que está abajo. Van a ver que en la línea de opciones abajo hay una carita así con un signo más. Ahí cliquean, le salen las reacciones y una es esa manito que levantó Carolina. Carolina, cuando quieras, tenés micrófono habilitado. Bueno, buenas tardes a todos. Reitero el saludo que escribí en grafemas, ahora en fonemas. Buenas tardes a todos. Respecto de qué es la literatura y para qué sirve, pienso humildemente, pienso desde mi ser, desde mi lugar y desde mi tiempo, o sea, desde toda una deixis total, que la literatura es una carta de presentación en la vida, la sapiencia y el conocimiento sobre la literatura es una carta de presentación en la vida, como toda rama de la educación, ¿no es cierto?, que nos permite diferentes maneras de ver el mundo, porque uno puede tener una manera de ver el mundo, pero mediante la literatura y otras artes, como los audiovisuales, el teatro, que también es literatura, de hecho es el género dramático, uno puede cambiar esa visión de ver el mundo por medio de la literatura, o puede tomar lo que da el escritor o dejarlo, puede optar por tomar esas ideas o dejarlas. Esto cuando se trata de ideología. Por otro lado, si bien estoy de acuerdo con que uno escribe desde su yo, desde sus vivencias, desde sus marcos conceptuales, como decía Voloshinov o Bakhtin. Voloshinov era su apodo en la época de los nazis para que no lo atraparan allá por su época en Austria, no, perdón, los formalistas rusos, de su época de formalistas rusos, se llamaba Voloshinov, Bakhtin, viene a decir estas cosas, ¿no? Y lo mismo Brinker, por ejemplo, el lingüista Brinker dice que la literatura sirve para modificar la realidad. Ese es el punto, que un texto literario modifique la realidad de al menos una persona. Y al modificar la realidad de una persona, ese texto está cumpliendo algo, ¿sí? También uno escribe, si bien es cierto de que estoy de acuerdo que uno escribe desde sus demonios, desde sus ángeles, desde lo más bajo de sus ceros, desde lo más alto, que puede tener uno como persona que trata de ser humilde, está lo que se llama el yo lírico, o sea, lo que yo le quiero vender al lector, y en realidad no soy yo, porque yo puedo decir, yo soy un perro que tiene mucho hambre, o como Frank Kafka, la metamorfosis que habló desde un insecto, y en realidad no era un insecto para nada, y en realidad lo que quiero es vender una imagen y un yo lírico que nada tiene que ver conmigo. Ejemplo, Federico García Lorca. Federico García Lorca era, como sabemos, homosexual, y sin embargo escribía poemas de amor a las mujeres, y había investigado tanto en el mundo femenino, que hasta llegó a mentir en una poesía. Esto me enseñaron a mí en mi profesorado de lengua y literatura, yo soy docente en lengua y literatura, la educación secundaria, de colegios públicos de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Florentino Meguino, Buenos Aires, Argentina. Vuelvo al tema central de esta digresión. Federico García Lorca era considerado como falto de ética, ¿sí? Otra cosa, quizás a nosotros sí nos recuerden dentro de 30 años, y para que formemos parte dentro del canon literario, lo que se llama el canon literario, tenemos que tener la aceptación del público. Nosotros podemos escribir, pero tenemos que tener la aceptación del público, y también pasar cierto tiempo, porque nosotros no nos podemos poner al lado en un canon literario donde están escultores, pintores y poetas al lado de Botticelli, de Botaro, al lado de El Greco, al lado de Velázquez, al lado de sin fin de pintores de Cervantes, voy a pasar a los pintores de Cervantes, Cervantes, que empezó desde allá, desde luchar en la batalla de Flandes hasta en su pupitre en la Universidad de Salamanca, no podemos ponernos al lado de él. Esa es mi participación. Carolina, ¿vos tenés alguna pregunta para hacer a Quique y a María Inés? No. Sí, bueno, si no pregunta, no en forma interrogativa, sino en forma desiderativa, en forma de deseo, que sigan progresando, porque siempre se aprende, y transmitirles en discurso indirecto lo que me dijo mi profesora en primer año de profesorado en lengua y literatura, la jefa de área de lengua y literatura, me diga, vos, porque sabía que escribía, le presenté una poesía, vos jamás digas que sos escritora, eso es demasiado grande, sé humilde, eso es demasiado grande, vos escribí y que te califiquen de escritora a los otros, nada más.
Gracias, Carolina. Quique, María Inés, ¿algo? ¿O seguimos con Florencia, que está ahí también con la mano levantada? Gracias, Carolina. De nada. Vamos con Florencia, entonces. Después vamos a leer algunas del chat, pero ahora vamos con las personas que tienen las manos levantadas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Florencia. Bueno, estoy una breve presentación. Estoy en mi último año como maestra jardinera y a la vez estoy escribiendo un par de cosas que todavía no me siento en el momento de publicarlo. Pero más allá de eso, yo lo que les quería preguntar, por ahí es un tema que se puede llegar a comentar entre varios, es el tema de que muchas veces, más que nada en la literatura por ahí infantil, ¿cómo manejar el tema de tantos cambios en la cuestión de géneros, de roles, sin que se convierta en algo, ¿cómo decirlo?, tan repetitivo que por ahí, de cierta manera, el mensaje que por ahí uno a la hora de seleccionar un cuento o crear una historia hace, la familia como que en lugar de propiciar la literatura o la lectura desde pequeños, hace lo contrario porque empieza con el concepto de que está bien. La mayoría de las obras tiene su tinte político, pero como que ya enseguida sea como estigmatizado de, no, te habla de tal cosa, no, mejor no le demos esto al nene, o la misma familia prefiera no fomentar la lectura. A lo que me refiero está bien. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando algo y un par de gente, no, las novelas y en cierta lectura todo hablan de homosexuales. Y sinceramente no es, y muchas veces yo escucho y leo que por ahí hay ciertas minorías que de tanto estar en la sombra, de pronto en muchas literaturas, de pronto saltan y como que invaden más ciertos espacios y después la gente rechaza eso al sentirse invadida. O sea, ¿cómo encontrar un equilibrio en la selección? Cuando uno quiere escribir o seleccionar, por ejemplo, para cierto grado o sala. No sé si se entiende más o menos. O sea, sin caer en discriminación, pero a la vez trabajar, por ejemplo, el concepto de la ICE, que es la integración. María Inés, Quique, no sé si quieren. Hola, ¿me están escuchando? Porque se había Sí. cortado recién. Sí, te escuchamos No, perfecto, María Inés. bueno, estaba respecto a la consulta previa. Pienso que hay referentes y maestros que es interesante seguir, porque en literatura solo se trata de lenguaje y de forma. Y respecto de literatura infantil, que creo que era la propuesta que se estaba comentando, realmente hay autores y autores que están ampliamente probados, su eficacia y su trayectoria, y es interesante, digamos, apoyarse también en la crítica literaria, que nos va señalando de alguna manera cuáles son las lecturas más recomendables. Yo estoy pensando en este momento, por ejemplo, en los cuentos de Ana María Yúa, que son una delicia, y ahí no nos equivocamos. Es verdad que navegamos en un mar de infinitas posibilidades. Pienso infinitas y a lo mejor con las crisis del sector editorial no son tan infinitas. Pero particularmente en literatura infantil hay grandes exponentes y no nos equivocamos al elegir los nombres que están probados porque son grandes escritoras y escritores. Nombraba a Ana María Yúa, como puedo nombrar a Mario Méndez o a Graciela Montes. Hay muchos escritores muy recomendables, en especial para literatura infantil. Y digo literatura infantil y me estoy refiriendo a cualquier tipo de literatura, porque eso vale para cualquier género y para cualquier edad. ¿Y qué ibas a hablar vos? Yo no tengo mucha claridad sobre la literatura infantil y eso que tengo 3 niñitos, pero yo de niño leía la colección Robin Hood que estaba en mi casa, que era la colección que era de mi vieja. Y algunos de esos libros sí quedan un poco pasados para mis hijos, no los convocan, no pudieron entrar.
Y entonces tuve que ir buscando con ellos. A veces con más facilidad, a veces con menos, pero tuve que ir buscando con ellos. Creo que el contenido, como decía Florencia, es variable. Y lo que nos debería importar en la literatura infantil, igual que en toda la demás literatura, porque infantil es únicamente el apellido, es esto, los usos del lenguaje, lo interesante de la historia, aquello lo que pueda rebotar en el niño lector, en este caso. Y sí quería decir una cosa con respecto al llamarse o no llamarse escritor, al oficio de escribir, que me quedó boyando, y es que yo tengo una mirada menos aristocrática de nuestro oficio. No me parece que sea tan importante, realmente. A mí me parece que escribir, o sea, ser escritor es como ser albañil, o como ser mecánico, o como ser, no sé, un oficio. Herrero, hay grandes herreros y hay herreros más o menos. Hay tipos que hacen soldadura de alta precisión en los tanques en los que se acumula petróleo, que no es para cualquiera, y hay gente que puede soldar una reja en tu casa. En cualquier caso, los dos son soldadores. Pero de verdad no creo que sea una cosa, no hay ningún momento mágico, no hay ninguna cosa superlativa en este oficio. Es un oficio, se aprende, tiene unas reglas, unas herramientas, unos mecanismos, y hay quienes los trabajan mejor y quienes los trabajamos como podemos, pero no, me parece que hay que sacarnos un poco el lastre del arte, ¿no? Con mayúscula, y pensarlo en estos términos, pensarlos como un oficio, con un montón que uno le pone un montón de su propia subjetividad, probablemente a diferencia de un carpintero que las mesas las hace siempre más o menos igual. Uno no encara todos los textos de la misma manera, pero en cualquier caso, igual que un carpintero, lo que tiene que saber es con qué materiales cuenta, qué herramientas tiene que usar para esos materiales, y cómo construir una mesa o un texto. Eso por ahora. Recordé que Antonio Dalmaceto equiparaba el oficio de escribir con el de maestro mayor de obras, y decía: tratá al menos que la pared te quede derecha. Olvídate que sos un arquitecto, no sos Miguel Ángel tampoco, pintando, pero sí tratá de que la pared quede derecha y que no se te venga abajo. Y me parece que si ya uno logra eso, plantó un cuento, plantó un ensayo, plantó una novela. Me gusta mucho recordar eso, y te agradezco aquí que me hicieras el link mental para recordar a Antonio. Un gran narrador que merece ser releído todas las veces, y que sugiero irlo a buscar, ¿no? Porque uno va a pasar un gran momento con su lectura. Gracias a Florencia, que hizo la pregunta antes. Vamos con Cristina Arostegui. Sí. Estás muteada, Cristina, ¿eh? Estás muteada. El audio. Ahí, ¿se me escucha? Ahí está, ahí te escuchamos. Sí, lo que pasa es que no tengo, no estoy muy canchera en estas cosas. Bueno, en principio estoy en general bastante de acuerdo con muchas de las cosas que dijo María Inés Krimer. Me parecieron expresiones muy inteligentes, reflexiones muy inteligentes. Y, por ejemplo, con respecto a esto último que ha dicho, que la literatura tiene mucho de constructivo. Vos fíjate, yo soy profesora en letras, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y he trabajado en todos los niveles, ¿no? Desde la escuela primaria hasta la universidad. Ahora, antes de profesora en letras, siempre me gustó escribir desde muy chiquita.
Pero también, a la par, me gustaba dibujar planos. Y yo estaba muy en la duda si entrar en arquitectura o en letras. Y bueno, al final me decidí por letras y justamente veo en muchos escritores, por ejemplo, últimamente he estado elaborando un ensayo bastante arduo, el tema sobre Fernando Pessoa, que es un tema que yo vengo estudiando desde hace ya bastante tiempo. Y se ve claramente el nivel de construcción que ha aplicado, no solamente en su estilo de escribir, sino en todo ese edificio heteronímico que genera. Ahí está no sé. Gaby, disculpa Cristina, ahí Gaby está con el micrófono encendido y está haciendo un ruido ahí. ¿Se puede silenciar, Adrián? Así le escuchamos clarito a Cristina, que estaba hablando. O se escucha Gaby, si puede silenciar ella misma. Adrián, si podés silenciar a Gaby. Sí. Estoy tratando de silenciar, pues se me corrió. Ah. Bueno, Cristina, igual se te escuchaba, ¿eh? Podés Sí, continuar. bueno, lo que quería decir era, cuando vos te ponés a estudiar un escritor como Pessoa, que en realidad ha generado tantas personalidades hablando al mismo tiempo, y hablando a lo largo de toda la historia de la cultura, entonces o sea, esto es un ejemplo que pongo, pero te das cuenta de cómo un escritor fue leyendo a otros escritores y estuvo como dialogando con esos escritores, con Goethe, con Shakespeare, con Whitman, con un montón de escritores que están adentro de lo que él escribe. Entonces, esa construcción, una señora también antes mencionó a Bakhtin, que justamente nadie habla por primera vez. Hay muchas cosas que ya han sido dichas y que se retoman y que se recrean y que se traducen. Eso es lo maravilloso de la escritura. Es una de las cosas más maravillosas de la escritura. Esa especie de encuentro a través del tiempo, de la distancia, de cosas muy profundas. Y por supuesto, bueno, desde ya que tiene una conexión social indudable, ¿no? La literatura. No porque la literatura vaya a cambiar el mundo, esa idea de que, que escribiendo textos comprometidos yo voy a cambiar la realidad. No, el escritor que escribe un texto, por ejemplo, un Kafka, que escribió textos realmente muy comprometidos socialmente y hasta políticamente, podría decirse, porque es todo un concepto de la realidad, lo hace convencido de lo que hace, pero no piensa, a ver, ¿qué voy a modificar de la realidad? Es lo que a él le salió de adentro, lo que él sintió. Entonces, pero después, cuando pasan los años y los leemos los lectores, decimos, la pucha, este tipo dice cosas que me movilizan hasta lo más íntimo. Me sacuden. Sí, Cristina, quería pedirle a usted y al resto brevedad, porque hay mucha gente que quiere preguntar y tenemos un tiempo limitado también del encuentro. No sé si quería hacer alguna pregunta puntual a Quique o a María Inés, si no vamos con Susana. No, siga nomás, ese es simplemente esto lo que quería aportar. Bueno, te agradecemos mucho, Cristina. Ahora vamos con Susana. Hola.
Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dada la brevedad del tiempo y que ustedes han propuesto una pregunta que es ¿para qué sirve la literatura? Quiero volver a empezar el punto que nos lanzó, que es esa pregunta. La pregunta mía, yo quisiera ver si le puedo hacer dos preguntas previas, digamos, a Inés y a Quique. Las preguntas son, antes de decirnos para qué sirve, yo me preguntaría, ¿por qué tenemos que definir si tiene o no un sentido utilitario la literatura? Y para que exista, ¿es necesario que tenga sentido utilitario? Otra cosa antes previa, ¿qué es la literatura? Porque si vamos a, digamos, algo que es, digamos, los primeros caminos, cuando vamos a cualquier secundario, en cualquier parte le preguntamos al chico, ¿para qué sirve la literatura? Ahora nos estamos cuestionando nosotros también eso, pero primeramente deberíamos definir qué es la literatura, porque hablamos frecuentemente de escritos y de textos, y no podemos lograr definir verdaderamente. Se habla de la literatura médica, se habla de literaturas, y bueno, sería muy importante, ya que hablamos de un sentido utilitario, ¿para qué sirve la literatura? Preguntarnos qué es literatura verdaderamente. Y todavía un poquito más atrás, preguntarnos ¿por qué existe la literatura? Yo le transfiero esas preguntas porque me parece más importante y enriquecedor que hablen ellos, que son los que están exponiendo, y yo voy a escuchar. Muchas gracias. Bueno, ahí Quique, María Inés. Bueno, creo que varias de las preguntas que me parecen muy agudas y muy interesantes ya tuvieron una cierta aproximación de respuesta. Hablamos de si sirve o no sirve, en última instancia son como decisiones personales. Yo me atrevo a cuestionar un poco, y esto volvemos al principio, la utilidad de la literatura. Yo dije y sostengo en qué funcionó para mí como una reserva, como un espacio de reflexión, como un espacio de que el lenguaje me permite alejar de ciertas cuestiones complejas de mi cotidianeidad o de mi historia, y para eso funciona. También funciona con que mientras que estamos leyendo somos buenas personas. Me parece que no, es un tema como interesante para reflexionar, o sea, no estamos haciendo nada embromado, sino que estamos dedicados exclusivamente a la lectura, como supongo que es común a cualquier disciplina cultural o artística, ¿no? Y bueno, me perdí un poco, yo no sé si será exactamente ¿Por qué la existe la respuesta, pregunta? pero me parecen, lo que sí quiero destacar es que son muy agudas tus preguntas, y que me parece que dan casi, te diría, para un espacio, un Zoom especial con esos títulos y para desplegarlos y como sugerencia a la coordinación de este espacio. No sé si ahora tenemos tiempo como para explayarnos mucho más respecto de eso. Solamente quisiera darle como síntesis, de acuerdo a lo que has dicho, Inés, sería algo así como que la literatura en tu caso, de alguna manera sería un equilibrante, un armonizador de tu propia persona, pero yo lo abarcaría algo, ¿cuál es tu visión a nivel más allá de vos misma? ¿Para qué sirve? Porque yo me preguntaría, ¿es necesario que sirva para algo? Porque nos cuestionamos siempre qué es la literatura, pero nos cuestionamos, ¿para qué sirve la belleza? ¿Para qué sirve? Puedo Entonces no ser sé muy ¿por qué puedo caemos en ser el sentido utilitario? ¿Me te das cuenta? En ese sentido utilitario que queremos definir a las cosas por la utilidad que nos presta. Eso es lo que... Sí, sí, comprendo perfectamente. En mi caso personal, a mí me encanta el puente que tiende de comunicación con otras personas. A veces, y esto, bueno, lo señaló Castillo de una manera muy aguda, me parece que hay una cierta timidez en muchos escritores y escritoras que necesitan lanzar un texto, cerrar un cuento o hacer una novela para decirle a otro algo. Y pienso que hay algo de eso. En mi caso personal, la literatura me ha abierto puentes con otras culturas,
con otras posibilidades existenciales que me han enriquecido y que yo he buscado. Así como lo busco personalmente, lo busco a través de lo que escribo. Y me parece que esos puentes son válidos y son muy interesantes para explorar. Y me gusta hacerlo. Básicamente es un espacio placentero. Gracias. Gracias a usted, Susana. Faltaría Quique. Bueno, yo creo que la pregunta de por qué existe la literatura está directamente relacionada con para qué sirve. Nada, así como la naturaleza odia el vacío, y entonces lo llena de algo, si algo no cumple ningún rol, tiende a desaparecer. Entonces me parece que están más o menos relacionadas esas dos preguntas. No necesariamente tiene que ser utilitario en el sentido que es utilitaria una cuchara, pero se ve que hay algo inherente al ser humano en el cual las historias, contarnos historias, escuchar historias, leer historias, nos convoca y nos completa. No estoy seguro de que esta sea una respuesta, probablemente sea una primera aproximación, pero tengo la sensación de que están más o menos ligadas esas dos preguntas. Por supuesto, habría que definir, como bien decís, no qué es la literatura, que quizás es una pregunta un poco grande, sino de qué estamos hablando nosotros acá cuando hablamos de literatura. Y entonces creo que hay un acuerdo implícito previo en esta mesa de que pensamos la literatura como el sector que hay en las librerías en las cuales hay, no sé, poesía y ficción, digamos. Por supuesto, te dejo una última pregunta porque me dan ganas de preguntarte muchas cosas. Yo tengo mi opinión, pero me interesa saber la tuya. La pregunta mía es, ¿puede la literatura existir sin ser escrita? Yo tengo la sensación de que es otra cosa. Si no está escrita, la literatura implica escritura. Pero es mi opinión porque soy un defensor apasionado de la palabra escrita. Puede ser que esto no sea así, pero la sensación que yo tengo es que si no está escrita, cumple otro rol, es otra cosa, pero no es literatura. Alguien me dice, Sócrates no escribió, y Sócrates, respondo, no hacía literatura. Entonces eso, me da la sensación de que sí puede haber una cosa que podría ser protoliteratura, ¿no? La narración oral y demás son protoliteratura. La literatura tiene que ver con este vínculo de comunicación en el cual hay una persona en una punta del diálogo escribiendo y otra persona en la otra punta leyendo. Eso. Gracias. Bárbaro. Vamos, gracias a usted, Susana. Vamos con Luz Cerro Aragón. Muy activa en el chat, Luz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, María Inés, Quique y bueno, a todos los presentes. Mi pregunta es bastante concisa y es más que nada en relación a la escritura. Quería preguntarle a Quique o Inés, el que tenga ganas de hablar, cómo le surgió, digamos, las ganas de comenzar a escribir y qué es lo que, o sea, cómo lo continuaron, digamos. Se los pregunto del lado de una persona que estudió otra cosa, nada que ver, que es sistemas, pero me gusta mucho leer y me surgió la necesidad de por ahí poder volcar reflexiones que veo de la diaria, digamos que por ahí me cuesta expresarlas, sí poder hacerlo mediante el papel, y si bien es para mí, no lo planteo, digamos, para mostrar a otras personas, y además en un inicio uno nunca sabe después lo que puede llegar a surgir en la vida, pero quisiera hacerlo bien, y la verdad que no puedo tener, no tengo momento como para decir, bueno, inicio una carrera de letras y demás. Entonces, bueno, quería preguntarles eso, qué sugerencias por ahí me podían llegar a dar en relación a ese tema, y bueno, que si me pueden contar brevemente su experiencia. Bueno, yo te cuento mi experiencia. Yo tampoco seguí la carrera de letras, aunque me hubiera gustado, entre tantas cosas en la vida, me formé como autodidacta, como lectora y después en talleres literarios, pero también tuve que tomar decisiones de escritura, porque en muchos años de mi vida me dediqué a otra cosa. Yo estudié abogacía, soy abogada,
pero en un momento de mi vida decidí que la escritura y mi deseo era demasiado fuerte, en especial me causaba gracia cuando en la época que trabajé como abogada, la parte que más me gustaba era hacer demandas, porque parece que eran muy buenas las demandas, y me decían los secretarios de juzgado, ay, qué bien, doctora, sus demandas. Lo demás no me interesaba tanto, con lo que seguramente hubiera sido una pésima abogada. Pero en la parte de escritura, el sentarme a escribir y el sentarme a leer, siempre han ocupado una centralidad en mi vida, y en algún momento tomé la decisión. La decisión fue dejar la abogacía, dejar la práctica, imaginarme cómo iba a sobrevivir sin ese trabajo y buscar otras opciones, no fue fácil, y empezar a dedicar mi tiempo, gran parte de mi tiempo, a la escritura, y así surgieron los primeros cuentos, mi primer novela ya hace muchos años, y después la escritura siempre como un eje rector de mi vida, escritura y lectura, porque es lo que más me gusta y lo que deseo hacer siempre. Y traté, más allá de que me fue bien, más o menos, o mal, en el complejo universo editorial, del sector editorial, que es otro tema que daría para realmente otro Zoom, de ser fiel a mi deseo, y mi deseo estaba en leer y en escribir, y tomé decisiones al respecto. Muchas gracias, Marinés. Después le escribiré para consultarle alguna sugerencia de algún taller o demás, así le doy paso a otros compañeros que hay muchos que quieren preguntar. Muchas gracias. Sí, por supuesto, gracias a vos. No sé si Quique quería decir algo. Sí, Quique. Bueno, contesto brevemente. La experiencia personal mía está más ligada directamente al evento, lectura y escritura, no tanto a lo que sucede, digamos, con mi vida laboral, porque en realidad yo no dejé de trabajar por fuera de la literatura nunca. Así que en mi vida fue así. Yo me encontraba en una situación muy mala, una semana, quincena tremenda, en la que me pasaron todas las cosas que era posible que pasaran, y entre las cosas que pasaron me quedé sin trabajo y estaba viviendo de nuevo en la casa de mis padres porque me habían echado de la casa en la que vivía. Y entonces compré el diario y para buscar trabajo, para ir el día siguiente a buscar trabajo. Había 3 posibilidades de trabajos para ir a buscar, y yo tenía plata para tomarme un colectivo de ida y medio de vuelta. Como si ahora fueran, no sé, 70 pesos, no sé cuánto sale el bondi. Y no tenía nada para leer tampoco. Entonces tenía que imaginarme cuál de esos trabajos me iban a dar en mediados de los 90, donde no había tanto trabajo en la Argentina, hay que decirlo, y ir, y tenía que volver caminando de donde fuera que estaba yendo. Y entonces lo que decidí esa noche, que además no me podía quedar leyendo hasta tarde porque mi biblioteca había quedado en la casa de la que era mi pareja y me había echado de la casa, fue bajar al kiosco del lado de la casa de mi mamá, darle esos 70 pesos que tenía y pedirle que me fiara el resto de una cerveza. Y me fui a mi cuarto y me puse a escribir, y escribí la primera mitad del primer cuento que escribí en mi vida. Y me fui a dormir, y al día siguiente no fui a buscar trabajo, nada, y terminé el cuento. Terminé la primera mitad de esa. Quiero decir que en mi experiencia fue una pulsión, una fuga hacia adelante. Y fue como una versión activa de lo que yo siempre busqué en la lectura. Y el único consejo que te puedo dar, si pudiera dar alguno, en relación a cómo hacer ese traspaso, es: tenés que leer distinto. Lo único que yo resigné cuando decidí que este iba a ser mi oficio fue la forma de leer. Ya hace muchos años que no leo más como de manera inocente. Yo leo el contenido de la historia, digamos, los eventos que me cuentan en la segunda lectura de un libro, siempre. La primera lectura de un libro estoy viéndole los tornillos, decía Piglia. Estoy pensando y investigando y separando y desglosando cómo se armó esa maquinaria, cómo se construyó ese objeto, ese artefacto, para poder
llevarme una o dos herramientas que me transformen en un escritor mejor y poder usarlas en el próximo texto o en el otro. Ahí se pierde una cosa y se gana otra. Me parece que es primer, quizá único consejo que te puedo dar. Tenés que leer de una manera distinta, tenés que leer como si los textos fueran un objeto y ver de qué manera está construido ese objeto para poder desarmarlo y construir los tuyos. Y después, muchas horas de culo en la silla. Escribir requiere sentarse y escribir. Eso por ahora. Muchas gracias, Quique, es súper valioso, lo voy a tener todo en consideración, gracias. Gracias a vos, Lu, de nuevo. Vamos con Gabriela Espinel. Hola, Gabriela. ¿Escuchas? Sí, te escuchamos. Sí. Listo, gracias. Esta pregunta va dirigida para los dos invitados y es que la literatura, desde mi parecer, puede ser bastante mágica, puede ser una experiencia bastante enriquecedora en donde nos podemos escuchar y también podemos hablar. Sin embargo, como todo en la vida, hay un momento en donde esas emociones pueden apagarse o pueden cojear, por así decirlo. Entonces, quería saber desde sus experiencias personales, esos momentos de duda acerca de la literatura, cómo los han enfrentado. Es verdad que hay muchísimos momentos de duda. Escribir es una duda continua porque uno se enfrenta con muchos problemas en el momento de sentarse a escribir. Primero, uno de los problemas que se me ocurre ahora es elegir la forma. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer una crónica? ¿Queremos escribir un cuento? ¿Da para novela? ¿Es un ensayo? Y es una primera decisión que a veces implica mucha reflexión y mucha duda, y mucho ensayo y error todo el tiempo. Otro tema que necesitamos para escribir es mucha paciencia. Bueno, eso de la construcción de la rosa es un trabajo de siglos, no se me ocurrió a mí. Pero hay un tercer punto que siempre me parece interesante reflexionar, que es sobre la valoración que tiene el mundo respecto de lo que hacemos, porque en realidad a nadie le importa que uno escriba o no escriba, solo le importa a uno mismo. Entonces muchas veces hay que enfrentar un grado de frustración en el no reconocimiento, muchas veces en la no posibilidad de hacer circular o de conseguir editar lo que hacemos. Ahora hay muchísimas más posibilidades que hace unos años, cuando realmente ha cambiado mucho, pero igual, siempre hay un grado de valoración que parece no ser lo suficiente, y tenemos que estar dispuestos a enfrentar esos conflictos. ¿Qué vamos a escribir? La paciencia que necesitamos para generar un texto que supone, como decía aquí, que horas de silla, horas de resignar nuestro tiempo a otro tipo de actividades, vínculos de pareja, familia, porque la literatura tiene algo de religión, tiene como una demanda religiosa, eso lo decía Bartés, es una religión, en el sentido de que tenemos que estar dispuestos a enfrentar toda una serie de demandas y de exigencias que básicamente tienen que ver con el tiempo que le dedicamos y que le escamoteamos a otro tipo de vínculos más cotidianos. O sea que, pero más o menos si estamos dispuestos a enfrentar ese tipo de problemas, es, creo, la aventura más maravillosa que existe. Bueno, hola Gabriela. Yo puedo pensar dos momentos de zozobra, digamos, de duda o de frustración ante la literatura. Uno es con la lectura, lo voy a ejemplificar con el libro con el que más veces me pasó, que es El sonido y la furia. El sonido y la furia venía muy bien recomendado, los autores que a mí más me gustaba leer hablaban unánimemente bien de Faulkner, y en especial esa novela tenía un título espléndido, así que la fui a buscar, y las primeras, no sé,
15 veces que la empecé a leer, la terminé tirando contra la pared. A las puteadas, diciendo, acá el idiota no es Benji, o es el autor o soy yo, porque no se entiende nada de este libro, es una porquería, ¿cómo puede ser que la gente diga que es una maravilla? Y finalmente, allá por la vez 16 o 17, pasé las curvas de las 52, 53 páginas que hay que leer del Sonido y la Furia para poder entrar para que yo necesite para entrar en esa fiesta del lenguaje, que es el libro. Y una vez entrado, o sea, pasadas esas páginas, pude sumergirme de lleno. Pero con otros libros no lo debo haber logrado. No me acuerdo ahora, me acuerdo porque finalmente pude avanzar. Bueno, ese es un momento de zozobra, de pensar, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Onetti crea que este libro es una maravilla inigualada y yo piense que es ilegible? Y la otra está vinculada a la escritura y me pasa más a menudo, me pasa casi todas las veces que me siento a escribir, sobre todo si lo que me siento a escribir es algo largo, ¿no? Una novela o un texto más largo. Yo soy un mejor escritor en mi imaginación que en los papeles. Cuando yo me siento a escribir, soy siempre Faulkner, después el resultado de aquí que es Ferrari, pero lo que yo me imagino que podría ser con las historias que se me ocurren, siempre es bastante pretencioso. Y entonces hay un momento que es más o menos prolongado, depende del texto, en el cual yo estoy pensando si ese texto se va a dejar escribir, si yo voy a poder con esa historia. Algunas veces puedo y otras veces no, naufraga. Pero ese momento es de mucha zozobra, de mucha tensión, y lo resuelvo como casi todo lo demás jugando hacia adelante. Apoyo el culo en la silla y escribo, y a veces se deja escribir y a veces no se deja escribir. Gracias, Gabriela. Vamos con los últimos dos que tenemos acá con la mano levantada. Hernán 10. Ahora. Ahí está, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto, Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un saludo a todos. Me parecía súper interesante la propuesta del debate, que a mí el título, yo arranqué el encuentro un poquito empezado, supongo que estaban hablando de la película, ¿no? Arrancamos con la película El Suplente, que hace la misma pregunta que hoy nos convoca. Exactamente, exactamente. Bueno, a mí el título me remitía a un libro que por ahí a lo mejor algunos lo tienen presente, que es ¿Para qué sirve la literatura? Un título muy provocador con el que salió un libro que reúne una cantidad de opiniones acerca de este tema hace muchísimos años, en los 60, 60 no sé, mediados de los 60. Estaba prologado por Noé Gitry, en la traducción que tenemos acá, y estaba Simone de Beauvoir, Sartre, digamos, varios dando su opinión acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? Y recuerdo una intervención dentro de ese debate que abría ese libro de Simone de Beauvoir, ¿no? Que decía que la literatura puede hacernos transparentes en aquello que tenemos más de opacos, ¿no? Y eso me parece que es un punto interesante, digamos, ¿no? Por lo menos en lo que es mi experiencia con la literatura, que yo la pienso desde ya como algo social, ¿no? Me parece que la literatura tiende justamente a generar integración social porque permite esto de buscar hacernos transparentes en aquello que tenemos más de opacos, ¿no? O que por lo menos uno en su experiencia de vida tiene la sensación de que queda incomunicado, ¿no? Digamos, bueno, la literatura un poco propicia eso, creo yo. Y por otro lado pensaba, en relación a algunas cosas que se venían diciendo, dos cuestiones chiquitas, como para no hacerlo tan largo. Una es el tiempo, ¿no? Cuando se pensaba, porque hay como una pregunta que subyace todo el tiempo en el debate, me parece que tiene que ver con qué es literatura y qué no es literatura, ¿no? Y algo que apareció ligado a esta idea de qué es literatura y qué no es literatura, es el tiempo, ¿no? Lo que perdura. Yo me pregunto si es la única categoría a tener en cuenta cuando pensamos qué es literatura y qué no es literatura. ¿Tiene que ver solo con lo que perdura? ¿O también, digamos, hay otros valores, hay otros atributos que podríamos pensar en relación a eso? Y quizás el tiempo está como demasiado sobrevalorado, ¿no? El hecho de perdurar. Y
una última cosita, y con esto ya estoy, es el tema de la literatura por ahí como refugio o como forma de huida, o pensarlo un poco en ese sentido. Yo creo que por ahí también podría pensarse de otra forma esto, ¿no? Digo, o sea, quizás leer o escribir son formas de estar implicado en el mundo, no de estar fuera del mundo, sino de estar en el mundo, ¿no? De un modo particular, pero no sé si se puede estar fuera del mundo. Quizás, digamos, la literatura es un modo de estar en el mundo, ¿no? Y me parece que eso, nada, es como para seguir abriendo un poco lo que se viene comentando. Esto solo. Gracias, Hernán. No sé si Quique o María Inés quieren comentar algo, ¿no? Sí, la intervención del compañero me pareció muy interesante, me hizo acordar un libro de Connolly, este crítico inglés, que él decía que quisiera al menos leer un libro que durara 10 años. O sea, planteó el tema del tiempo y de la duración, ¿no? Porque me pasa en lo personal que leo muchos autores y si no sé a quién estoy leyendo, se me cruzan como que si las épocas tuvieran registros más o menos similares, hubiera temas, entre comillas, que se pusieran de moda. Y todos las propuestas que se generan en determinadas épocas tuvieran como un sello de no distinción. Entonces, me parece interesante este tema de la validación que da el tiempo, es un tema crítico y también creo que estoy tirando temas para distintos te los estoy tirando, Gastón, pero me parece que el tema de la duración de un texto, o sea, no me parece un tema menor. Yo, por ejemplo, cuando leo a los rusos, no sé, yo soy una fan de Vasily Grossman, es un autor que me vuela la cabeza, y tuvieron que pasar muchos años para que ese libro llegara al público en general. O seguimos todavía leyendo los rusos, o sea que el tiempo es un elemento a considerar. Yo creo que el tiempo legitima, no siempre, pero cuando legitima lo hace y le pone un sello de durabilidad. Ya tengo como 10 tópicos anotados, María Inés, para las próximas charlas, debate que vamos a armar. Una usina de tópicos, María Inés. Gracias, Hernán, muchas gracias. Vamos con, bueno, no sé, Chemi, CH31. Hola, ¿qué tal? Perdón que no me cambié el nombre antes, está difícil, es Jamie. Buenas a todos. Bueno, yo tengo varios puntos. Primero para responder la literatura desde lectora, tengo un montón de respuestas de para qué sirve, porque me ha servido para diferentes cosas en la vida, pero para no hacerlo tan largo, quería decir que, como no, escribiendo, del lado de la parte de escribir, que me sirve, o sea, concisamente para salud mental, o sea, necesito escribo desde muy chica y ahí largo un montón de cosas que me pasan y, o sea, no tengo ninguna duda de que sí me sirvió, al menos particularmente a mí me sirve en ese sentido. Después había notado algo, algo que había dicho Lu, creo, que esto de que quiere empezar a escribir y quiere hacerlo bien, como que no sé bien a qué te referías, pero también siento que hay un montón de formas de escribir, que no hay una forma que está bien y otra que está mal. Entiendo que podés tener más técnica o menos técnica literaria, más belleza o lo que sea, pero es como muy subjetivo también. O sea, yo puedo pensar de un texto que me gusta o me identifica y otro que no, pero a otra persona le puede parecer lo contrario y también hay gente de todos los palos escribiendo, entonces, qué sé yo, algunas personas usan más lenguaje académico o correcto, digamos, otras usamos más lunfardo. Yo siento que muchas veces que escribo, siento que estoy hablando con un amigo o una amiga, como eso, o sea, entiendo que está bueno estudiar también y formarse y leer muchas cosas diferentes, pero eso, que para mí no hay una forma que esté bien, digamos. Y sí, hay un montón igual de talleres y eso que está bueno.
tomar, por más que no vayas a seguir la carrera. Y creo que tenía una cosa más. Que no me acuerdo quién había dicho esto de que ahora hay mucho del tema homosexual, y, o sea, lo que pienso es que como que siempre hubo muchas personas homosexuales que escribieron, pero por ahí era como súper más tapado, y ahora representa bastante a lo que pasa en la cultura y en la sociedad, que hay más visibilidad y más espacio para que cualquier persona, bueno, y que eso, que las disidencias tengan más voz o tengan más alcance, y que creo que por ahí es un momento en el que eso, al estar teniendo más visibilidad, está muy el tema presente, que me parece que es importante y que es un momento también del histórico, qué sé yo. Bueno, eso. Gracias. Gracias a vos, Jamie. No sé si María Inés, Quique, algo, ¿no? Bueno, vamos con Nancy Yulan, ahí que tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gran Nancy. saludo para María Inés, para Quique. Es un honor poder estar conversando con ustedes en esta tarde de sábado. Yo lo siento muy emparentado a la tradición del policial, de Rodolfo Walsh y de todos estos escritores tan impresionantes, ¿no? Que quienes somos fans del género del policial, digo, hemos seguido desde... Yo voy a cumplir 60 años, así que imagínense desde cuándo que sigo el género. Y como María Inés trajo a cuento esto de la referencia a Guillermo Sacomano, quería preguntarles en relación a lo que sucedió el año pasado en la Feria del Libro, a partir del debate que abrió Guillermo respecto del rol social, ¿no?, del escritor, como productor de esa belleza o de ese arte que es la literatura. No olvidemos que la literatura es una de las formas del arte, como dijo Quique, son esos artefactos que si no existieran esos obreros que son escritores y poetas, no los tendríamos en nuestra sociedad, me parece. Así que quería preguntarle a ellos qué opinaban sobre ese debate, y frente a la situación que estamos atravesando política y económicamente, con el tema de los costos de editar y del papel, etcétera, etcétera, cómo se nuclean los escritores, si se sindicalizan, si están dispuestos a presentar algún tipo de batalla frente a esa problemática, ¿no? Sí. Digo también para que los lectores no nos veamos privados de seguir disfrutando de este arte que ustedes construyen. Bueno, yo te agradezco que trajeras a colación en este encuentro que cada vez se pone más lindo, la intervención de Guillermo Sacomano el año pasado en la inauguración de la feria, tan polémica y tan recordada, pero básicamente porque a través de muchos de los conceptos que en ese momento cerró Guillermo, a mí me queda uno en especial que vos mencionaste, que es la palabra obrero, o sea, el escritor como laburante, y en esto Quique tendrá mucho para decir también, ¿no? Me parece como muy fundamental relacionar escritura con trabajo. Escritura con trabajo. Hay una vieja polémica, si escribir es un arte, si escribir es un trabajo, vinculada, pero lo real es que lo que hacemos escritoras y escritores, alguien lo toma como producto, lo plasma en un objeto libro, y eso después se vende y genera o no una ganancia. Entonces, me parece que ese es el tema que puso sobre el tapete Guillermo en su intervención, que recuerdo brillante. O sea, hablar por primera vez dentro de un lugar tan emblemático como la Feria del Libro, y con una carga simbólica tan fuerte, de la escritura como trabajo, y de las dificultades que tienen los escritores y escritoras hoy día para vivir de la escritura. Bueno, ahí estoy, me parece, tirando otro tip, ¿no? Pero a mí me pareció que como pocas veces en la Feria del Libro se está empezando a hablar de lo que de verdad pasa, de corrernos del lugar del arte, que es un lugar central, y
y de técnica para ponernos a hablar de la realidad, o sea, de qué vive un escritor, qué pasa en este momento con las librerías, qué pasa con el sector editorial y cuáles son las políticas públicas que el Estado tiene para enfrentar este tipo de situación. Todos esos temas recuerdo que se tocaron y se tocaron de manera brillante, por lo menos de manera inolvidable. Bueno, lo que recuerdo de la intervención de Guillermo, me parece que lo más interesante era alrededor de una cosa que dice Paco Taibo cada vez que puede, ahora que dirige el fondo, que es un joven no tendría que no poder comerse un churrasco para poder leer. Y es, bueno, el precio del libro. El precio del libro del cual aquellos que producimos el texto, que es, hay que decirlo, solamente una parte del libro, una parte esencial, pero únicamente una parte, nos llevamos una tajada muy, muy chiquita. Y entonces en otros lados donde está el problema del precio del libro. El problema de nuestra subsistencia y el problema de la subsistencia del objeto libro para ser leído, porque si una novela sale 7.000 pesos, es probable que alguien que gana 150 lucas no pueda comprar un libro todos los meses. Y en caso de que pueda comprar un libro todos los meses, el resultado va a ser que va a haber leído 12 libros en el año. Entonces, me parece que fue muy interesante que pusieran eso sobre el tapete. Yo supuse que iba a tener un poco más de rebote, se disipó un poco rápidamente. Tengo sí yo algún problema para participar, digamos, activamente en las agrupaciones que hay alrededor de las organizaciones sindicales, digamos, de escritores, que era la otra parte de la pregunta que hacía Nancy, porque yo, por supuesto, nos considero, lo dije ya varias veces en lo que va de la charla, y lo repito además cada vez que puedo, nos considero trabajadores a los escritores, pero no somos obreros. Yo trato de desvestirme de quien soy algunas veces, pero lo logro poco, y entonces no puedo dejar de ser marxista, nada más que cuando me conviene a mí. Y entonces todavía las clases sociales nos sirven para unas cosas, y los escritores, por el lugar que ocupamos en la cadena de producción, lo que somos es pequeños burgueses, porque tenemos propiedad sobre algo. Yo el mismo libro lo escribo ahora y después lo vendo en la traducción, y dentro de 5 años se acaba el contrato que tengo con la editorial y lo puedo vender de nuevo, y mis hijos lo heredan. Entonces, en tanto que obrero, que también soy, no tengo ninguna duda de cómo es un obrero, porque también lo soy el resto de las horas de mi vida. Como obrero no soy propietario de nada, y mis hijos no heredan ninguna cosa, y si no voy a trabajar, no como. Entonces hay una diferencia ahí que no es menor, y que a mí, por esta impronta que les digo, me impide un poco participar en los justos reclamos, y los interesantes reclamos y los importantes reclamos que los compañeros están haciendo desde las organizaciones sindicalizadoras que los escritores se fueron autogenerando en este país. Entiendo que va a haber que pensar formas de que sea más sustentable, que se pueda vender el libro y que sea más sustentable para nosotros. Es ridículo que se le pague al tipo que dibuja la tapa y al corrector y a todo el mundo la totalidad de su trabajo, y a nosotros que lo que nos corresponde es un 10% del precio de tapa. En el mejor de los casos nos den un adelanto de eso y después nos vayan rindiendo con 7, 8, 9 meses de diferencia lo que vendieron, que no es un problema nuestro lo que vendieron, sino de la editorial, como si fuéramos socios de la editorial. El problema es que lo que a mí en primera instancia se me ocurre es, bueno, si es el 10% del precio de tapa y hacen 2.000 ejemplares, me tienen que pagar el 10% de esos 2.000 ejemplares, pero eso al único lugar donde nos va a llevar es a que se publiquen menos libros y a que las tiradas sean más chicas. Entonces entiendo que va a haber que afinar el lápiz, que va a haber que pensar en conjunto, y entiendo que eso es lo que los compañeros que están agrupando, sobre todo en la Unión de Escritores, están trabajando en estos días. Gracias, Nancy.
Solo vamos. una cosita, no, decirle Sí, aquí Nancy. que como Quique, bueno, ya lo repitió también, que él se considera marxista, yo pensaba la fuerza de trabajo de ustedes es tomada, digamos, esa explotación, esa plusvalía se la queda una multinacional como, no sé, Alfaguara, digo Alfaguara por decir Planeta. Yo los considero obreros de la palabra, obreros artesanos, obreros de la escritura. Sé que vos sos un asalariado, Quique, porque entraste a mi casa por la placa roja de Crónica, obrero del subte, hace literatura, ¿viste? Como, no sé, cayó un marciano de otro planeta y lee un libro. Después entraste por un exnovio de mi hija que trajo todos tus libros, y bueno, y ahí ya, ya quedaste en casa para siempre. Pero digo, para mí son obreros de la escritura, y las editoriales hacen un gran negocio, me parece, es una opinión muy personal, ¿no? Pero bueno, les agradezco el tiempo y que me hayan respondido, y un gran saludo para toda la balandra. Y juntos. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Nancy. Bueno, ya estamos pasaditos con el tiempo. No sé si Roberto Estazone había levantado la mano, no sé si quiere preguntar o no. Le pido disculpas a toda la gente que fue haciendo consultas, preguntas también en el chat, no nos dan los tiempos. No quiero abusar de la amabilidad ni de Quique ni de María Inés, estamos pasados. Si no, cortamos acá. No sé si Roberto querías hacer alguna pregunta. Sí, bajé la mano porque mi intervención era bastante cercana al sesgo que tomó la de Quique y no quería, me parece importante como tema económico, no lo quería desvirtuar con mi intervención, por eso bajé la mano. Tiene que ver más con, brevemente digo de qué se trataba. Hay tenemos problemas con a la sonido, pregunta Roberto, para qué sirve. Perdón. Tenemos problemas. Sí, problema de audio por el que estoy. Estás en la clandestinidad, Roberto, ahí, conectándote. Me acá. Sí. Ahí está. No, ahí no se te escucha, Roberto, ¿eh? Estás muteado. Bueno, ahí lo despedimos, me parece, a Roberto. Gracias a Quique, a María Inés, un placer escucharlos, placer de este sábado otoñal, dialogando en torno a la pregunta ¿para qué sirve la literatura? Conclusiones, bifurcaciones de esa pregunta. Muchísimas gracias a los dos. La pasé personalmente genial, aprendí, tomé algunos apuntes que siempre sirven, siempre suman. Y nada, no había hablado con ninguno de los dos y la verdad me llevo la mejor de las experiencias. Muchísimas gracias. Gastón, gracias a vos, a todos los presentes, la verdad que fue muy rica la intervención, nosotros también aprendimos, un placer como siempre hablar con Quique, siempre cada encuentro surgen temas nuevos y enriquecedores, así que ha sido también una gran experiencia para nosotros. Bueno, eso, lo mismo que decía Marinés, muchas gracias por la invitación, un placer habernos vuelto a cruzar con Marinés, vernos por primera vez con vos, Gastón, todos ustedes, muchas gracias por las intervenciones, nos pusieron un ratito a pensar, que eso siempre se agradece, así que eso, por ahora, les mando un abrazo. Gracias, de verdad, Quique, María Inés, gracias a todas y a todos por el encuentro, por haberse sumado. Les recordamos que el lunes a las 18 vamos a estar juntándonos en la legislatura, es abierto, pueden acercarse, que nos van a estar reconociendo como de interés cultural ahí a la Fundación. Nada, uno aporta desde un granito de arena, es un gran mérito que vienen trabajando hace mucho. Carlos Costa, en su momento Alejandra Laurencich con la revista, la verdad, un mérito de mucha gente y un agradecimiento también por el reconocimiento. Así que nada, gracias, buen fin de semana y nos estamos viendo seguramente en otro encuentro de la Fundación La Balandra. Chau, chau. Muchas gracias a todos.